Hoy quería compartir con vosotros algo que es una curiosidad o no sé cómo llamarlo. La verdad es que para mí ha sido como muy sorprendente porque es algo que aunque lo escribí yo, pues al releerlo después de estos casi 3 años, pues ha sido muy impactante para mí. Y bueno, pues os lo voy a leer, o sea que vais a tener la oportunidad también de poderlo escuchar. Bueno, he de decir que esto se comenzó a escribir en el 2018 y son 8 relatos. En principio son fantásticos, futuristas, o sea, todo muy de fantasía. En el momento que lo escribí me divertí muchísimo escribiéndolos, pero por una cosa u otra, pues, y entre otras muchas cosas, varios cambios de domicilio, de ciudad y bueno, y los 2 años que hemos tenido, pues se quedó en los cajones, guardado. El jardín a esas horas está muy tranquilo. Una verde extensión en la que los árboles de distintas especies y los pequeños arbustos conviven en armonía, resguardados bajo la gran cúpula de acero. Las flores resplandecen en todo su esplendor, o por lo menos eso le parece a Annie. Mientras corre, recuerda a su abuelo y se traslada al pasado, cuando comenzaron las obras del jardín, y cómo él la acompañaba al caer la tarde, cuando los trabajadores terminaban su jornada y habían abandonado la zona. En esos maravillosos ratos a solas podían pasear de forma furtiva por la zona. Lo que sería un pequeño bosque artificial, una réplica de lo que antaño habían sido lugares donde ese gran hombre al que ella adoraba jugó cuando era niño. Annie intenta imaginar cómo había sido la vida de sus ancestros, pero la información que tiene es muy ambigua y en muchos casos se pierde en varias direcciones. Sabe de lo mal gestionado que fue todo, entre engaños y mentiras. Después de las fechas en que se llegó a los límites y en la primera década o segunda del año 2000, nadie quiso tener memoria de tanta atrocidad. Unos por vergüenza, otros por culpabilidad, y las víctimas quisieron borrar su memoria para poder sobrevivir. Era ya una nueva oportunidad en la que no cabía el rencor y el miedo. Pero todos sabían, aunque no era materia de estudio histórico, que habían sido víctimas de una gran guerra soterrada, que se había perdido muchas vidas. Solo mentes despiertas años después fueron juntando las piezas, como si fuese un gran rompecabezas, y pudieron ver con claridad que todo lo que ocurrió fue algo premeditado, y que claramente había sido una guerra intencionada para eliminar a un gran número de población. Los recursos se estaban agotando según las élites del momento y había que economizar. Sus adormecidas y temerosas mentes no podían intuir una nueva forma de existencia basada en el compartir. Sus miedos, cada vez más, le sumergían en la posibilidad del caos y las carencias. Muchos fueron los que tuvieron que despertar, abriéndose a otras posibilidades, aplicando la suficiente energía para dar los próximos pasos del gran cambio. Pero en esos tiempos oscuros se hablaba de lo terrible que era el sol, de lo que afectaba y de lo que se tenían que proteger durante casi todas las horas del día. No solo se propagaban noticias nefastas en cuanto al cambio climático, también se intentaba hundir la moral de las personas, con los sucesos más atroces e impregnados de violencia, y para ello se usaban unos canales llamados de televisión, con el que llegaban sin apenas excepción a todas las personas, pudiendo manipular sus mentes de forma muy efectiva. Se crearon enfermedades y peligrosas vacunas, virus para sectores específicos de la población. La alimentación carecía de lo necesario para sustentar salud. Al contrario, se publicitaba y permitía la comercialización de productos tóxicos. La educación se frenó, animando a profesores a olvidar su vocación, centrándolos en un trabajo monótono y falto de aliciente. Momentos donde imperaba lo económico,
dejando atrás lo ético y espiritual. Se perdieron los valores y el desánimo clavó sus garras en el corazón de muchas personas. El sistema dejó de funcionar al recortar la economía y con ello la falta de valoración a dones y vocaciones. Y todo eso también en el ámbito de la medicina, donde en esos tiempos tan sombríos le tocó vivir a su abuelo, un buen hombre, un buen médico que quiso ayudar hasta sus últimos días. Y sigue recordando esos paseos por lo que era el terreno polvoriento, un gran espacio desolado para el que afortunadamente alguien tuvo una gran idea. Según le contó su abuelo, los cambios más significativos llegaron a principios del 2025. La población ya tenía mucha información y se sublevaron en conductas pacíficas, pero contundentes, que hicieron doblar la rodilla al sistema corrupto hasta ese momento vigente. El primer paso fue el tomar conciencia de lo que estaba pasando y lo segundo y más importante, tomar la responsabilidad, cada individuo en la medida de sus posibilidades, al hacer su pedacito de aportación. Ella recuerda con cariño cómo su abuelo le contaba con emoción las batallitas de su adolescencia y juventud. Y le explicaba cómo las personas volvieron a conectar con su corazón y su vocación. Los artistas quisieron dar publicidad al movimiento. El cine, la música, el teatro, todos comenzaron a trabajar por dar difusión de la verdad a la que estaban sometidos como raza humana. Después los profesores en sus aulas, en universidades, pero también en escuelas primarias. Los niños ya no crecerían ignorando cuál era su potencial, la libertad y derecho de expresarlo por un bien común. Ya sabían cuál era su cometido en el planeta y no dudarían en ponerlo en práctica, pues también sabían que esa era la forma para la evolución positiva del conjunto. Annie toma aire, resopla, intenta borrar situaciones que solo imaginar la agotan. Aplicar la empatía con aquellas gentes le resultaba difícil y piensa en lo terrible que tenía que haber sido vivir en esa época. Esas formas seguramente representaban una fuga grande de energía, que seguro no les dejaría de ver su propio poder y mucho menos reconocerse o ser felices en plenitud. Y sigue diciéndose en silencio. Eran esclavos, prisioneros de unos pocos que estaban en la sombra. Afortunadamente ahora es distinto, piensa Annie mientras mira las formas caprichosas de las nubes. Bueno, ¿qué os parece? La verdad es que lo que parece es que está escrito ayer o antes de ayer. Pero como ya sabéis y os he dicho al principio, esto no ha sido así. Esto fue escrito pues hace casi unos 4 años, escrito y registrado. Y bueno, pues ahí está. Pero lo que yo quiero acentuar es el hecho de que si todo lo que ha pasado en esta línea de tiempo, pues ya está, ha pasado, pues ¿por qué no va a ocurrir pues lo siguiente que está relatado? Entonces eso es como más positivo y bueno, pues ya nos da como una ventana abierta a ver que sí, que la humanidad sigue adelante. Ahora os quería leer un trocitín más y simplemente para que también nos demos cuenta de que hay una cosita más y que posiblemente sí que sea cierto que la fertilidad va a quedar pues afectada. Bueno, vosotros mismos ya iréis deduciendo cosas. Annie, lo has conseguido, te lo confirmo, estás esperando un bebé, le dice su amigo y colega con una sonrisa de satisfacción. Sabía lo importante que era esa noticia para su amiga. Hacía ya más de 5 años que Annie intentaba tener un hijo y lo quería tener por los medios naturales. Quería vivir el proceso, incluido el parto, de la forma más tradicional posible. Los recién llegados eran pocos, muy queridos y valorados por la población en su conjunto. La mayoría de los niños que ahora estaban en el planeta eran producto de laboratorio. Los hombres apenas podían producir esperma válido. Se estaba utilizando el banco que había de varios años atrás. En contadas ocasiones se producía un embarazo ancestral, como así le denominaban,
y estos eran casos muy tenidos en cuenta y de seguimiento clínico. Annie es consciente de la importancia del gran hecho y esa noche decide guardarlo para ella. Sabe que el acontecimiento cambiará su día a día en muchos sentidos y ahora más que nunca debe tener sosiego, confianza y conexión con la fuente, para ella y para el ser que ya late en su vientre.